La representación de la imagen es un arte milenario que ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciados por diversos movimientos artísticos y tecnologías emergentes. En este video ensayo nos sumergiremos en los elementos y propiedades visuales que componen a una imagen. Desde los fundamentos, como los puntos y las líneas, hasta conceptos más complejos como la perspectiva y el mecanismo de interacción entre la obra y el espectador. Ya con esto aclarado, podemos comenzar. Para comenzar este video vamos a hablar sobre el punto. El punto es la unidad mínima de expresión visual, carente de dimensión pero con una posición definida en el espacio. Se caracteriza por su color, tamaño y textura. Sus principales funciones son atraer la atención. Un punto contrastante puede convertirse en el foco central de la composición, así logrando girar la mirada del espectador. Crear textura. Una agrupación de puntos ubicados estratégicamente puede generar texturas y patrones, aportando riqueza visual a la imagen. Transmitir ideas. Los puntos pueden representar elementos como estrellas, gotas de lluvia o ideas abstractas. Esto según el contexto y la intención del diseñador. Algunos ejemplos en el diseño gráfico pueden ser: en logotipos, un punto bien posicionado puede ser la base para el diseño de un logo memorable. En ilustraciones, los puntos pueden ser utilizados para generar texturas o detalles específicos en dibujos. Así también pueden ser utilizados en representaciones gráficas. En composiciones, los patrones de puntos pueden guiar la mirada del espectador o crear áreas de interés dentro de la imagen. Ahora hablaremos sobre la línea. La línea es el resultado de la unión de uno o más puntos, poseyendo así longitud y dirección. Se define por su grosor y estilo, sea recta, curva u ondulada, al igual que por su color y su textura. Algunas de sus funciones son: delimitar formas. Las líneas definen los contornos de objetos, figuras o elementos gráficos, otorgándoles identidad y separándolos del fondo. Expresan emociones. Las líneas pueden transmitir movimiento, energía, tensión, suavidad o delicadeza. Esto según su forma y estilo. Guía la mirada. Las líneas pueden dirigir la atención del espectador a cualquier punto de la composición, creando jerarquías visuales. Crean estructuras. Las líneas sirven para construir estructuras como rejas, cuadrículas o diagramas, aportando orden y organización a la imagen. Algunos ejemplos en el diseño gráfico son: en la tipografía, las líneas son la base de las letras y dan forma al texto, permitiendo comunicación verbal a través de las imágenes. En las ilustraciones, las líneas se utilizan para generar contornos, detalles y texturas en los dibujos, al igual que representaciones gráficas, aportando realismo y expresividad. En gráficos, las líneas se emplean para generar diagramas, mapas e infografías, facilitando así la comprensión de datos complejos. Para continuar, hablaremos sobre el contorno. El contorno es la línea que define los bordes de una forma y sirve para separarla de su entorno. Puede ser real, delimitado por una línea continua, o sugerido, creado por contrastes de color, textura o tono. Sus funciones son: definir formas. El contorno otorga identidad visual a las formas y las diferencia del fondo, creando de esta manera una separación clara entre elementos. Aportar estructuras. El contorno ayuda a organizar elementos de la composición y crea una sensación de unidad visual. Transmitir sensaciones. El tipo de contorno, ya sea nítido, difuso e irregular, puede evocar diferentes emociones o ideas, como solidez, fragilidad, movimiento y dinamismo. Algunos ejemplos en el diseño gráfico son: en logotipos, un contorno definido puede crear una marca reconocible y memorable. En la fotografía, el uso del enfoque y la iluminación puede crear contornos nítidos o difusos, esto con la finalidad de enfatizar ciertos elementos en la imagen. En la ilustración, los contornos se pueden usar para representar formas con diferentes niveles de detalle, así como el realismo, desde siluetas simples hasta dibujos complejos. Ahora vamos a hablar sobre el color. El color es uno de los elementos más importantes en la representación de una imagen. A través de las combinaciones de colores primarios, secundarios y complementarios se pueden crear paletas cromáticas que transmiten emociones, atmósferas en una obra visual. El color también puede ser utilizado para resaltar puntos focales, crear contraste y establecer jerarquías visuales. La preparación. La preparación es una etapa crucial en el proceso creativo de la representación visual. Involucra la planificación, la experimentación y la exploración de ideas antes de plasmarlas en una obra artística. La investigación incluye la selección de materiales,
la investigación de referencias y la creación de bocetos preliminares que guíen el desarrollo de la imagen final. La perspectiva. La perspectiva es el sistema de representación que simula la profundidad y la distancia en una imagen bidimensional. Esta permite crear un espacio tridimensional en una superficie plana, utilizando líneas de fuga, puntos de fuga, utilizando escalas de tamaños para organizar los elementos visuales en la composición. La perspectiva es fundamental en la representación realista y la composición arquitectónica. Ahora hablaremos de la forma. La forma se refiere a la estructura y el contorno de un objeto representada en una imagen. Está delimitada por líneas y contornos que representan la apariencia exterior de algo. Suelen emplearse para representar personas, animales, objetos o paisajes de manera reconocible y estilizada. El uso y manipulación de estas permite llevar a cabo composiciones equilibradas, dinámicas y expresivas en una obra visual. Estas pueden clasificarse de la siguiente manera: formas geométricas. Estas formas son regulares y precisas, a menudo son bajo conceptos matemáticos. Las clásicas formas geométricas que conocemos son círculo, triángulo y cuadrado. Por otra parte, están también las formas orgánicas. Estas formas son más fluidas y se encuentran en la naturaleza. Además de esto, no tienen una estructura predecible. Un ejemplo de formas orgánicas pueden ser hojas de árboles, nubes o rocas. Ahora vamos a explorar lo que son las texturas. Este concepto se refiere a la calidad de la superficie de un objeto en una imagen. Esta tiene como capacidad transmitir cómo se siente un objeto al tacto o cómo se ve. Además de esto último, también tiene la oportunidad de brindar realismo a la composición y generar sensaciones y emociones. Las texturas pueden clasificarse de dos formas. La primera de ellas son las texturas reales, también conocidas como las texturas táctiles, que son aquellas que se pueden percibir al tocar un objeto. Un ejemplo de estas texturas son las que son suaves, rugosas, ásperas, entre otras. En segundo lugar están las texturas visuales. Estas son las que generan una ilusión en una composición bidimensional como una pintura o una fotografía. Dentro de estas texturas encontramos aquellas que son conformadas por puntos, líneas o círculos que entran en una categoría llamada semitono, entre otros efectos. Ahora hablaremos sobre el ritmo. El ritmo se refiere a la alternancia, repetición o variación de elementos visuales dentro de una imagen o composición. Este recurso es utilizado para guiar el ojo del espectador a través de una obra para crear un patrón y una estructura. El ritmo puede clasificarse de las siguientes formas. El primer tipo de ritmo es el regular, el cual es un patrón predecible y consistente de elementos visuales que se repiten a intervalos iguales. Por otra parte, existe también el ritmo alternado, cual es una variación de dos o más elementos visuales repetidos en un patrón regular. Un ejemplo de este ritmo puede ser un patrón que alterne entre los colores azul y rojo. Existe también el ritmo fluido. Este ritmo está conformado por curvas y líneas suaves que sugieren movimiento y dinamismo dentro de una composición. Un ejemplo de esto son las ondulaciones que existen en pinturas para representar el agua. En última instancia existe el ritmo progresivo, el cual consiste en cambios graduales en los elementos repetidos, como un aumento o disminución de tamaño o formas y colores. Un ejemplo de estos son aquellos patrones de círculos que se hacen progresivamente más grandes. Ahora vamos a hablar sobre la iluminación. La iluminación juega un papel fundamental en lo que es la representación de las formas y su volumen, así como también la percepción de las profundidades tanto en contexto bidimensional como en contexto tridimensional. En el contexto bidimensional, la iluminación nos ayuda a dar el efecto de profundidad a las formas que implementemos en el diseño. El efecto claroscuro, el cual utiliza distintos tonos de gris para agregar el efecto de profundidad a las formas que implementemos, es una técnica que nos ayuda a agregar dimensiones y tridimensionalidad a las formas que utilicemos en el diseño. Esta técnica se utiliza principalmente para agregar luces y sombras, cosa que contribuye a generar esa sensación de profundidad en una imagen que es principalmente plana. Por otra parte, en el contexto tridimensional, la iluminación es esencial para identificar cosas como tamaños, volúmenes, formas, dimensiones de las diferentes figuras que nosotros implementemos en el diseño. La luz nos ayuda a percibir y generar un ambiente completamente diferente dependiendo del tipo de luz que estemos usando, sea fría, sea cálida, entre otros tipos de luz. En el diseño tridimensional, la iluminación es esencial para poder identificar las dimensiones y las texturas de las formas que estemos implementando en un diseño, tanto en su interior como en el exterior de este. Sabemos que la bidimensionalidad se refiere a la representación de figuras que son originalmente planas.
mientras que la tridimensionalidad implica la percepción de profundidades y dimensiones en dichas formas. La iluminación juega un papel crucial, ya que es la que realza la percepción de las diferentes dimensiones en las figuras que estemos implementando en el diseño. En conclusión, tanto en el contexto bidimensional como en el contexto tridimensional, la iluminación es de suma importancia para la percepción de las dimensiones de la forma, así como para la creación de ambientes visuales. Ok, muy bien hasta aquí. Pero antes debemos presentar dos puntos realmente importantes que no podemos dejar pasar por alto. Ahora vamos a hablar sobre el plano. El plano se refiere a la superficie bidimensional en la que se representa una imagen en el espacio visual en el que se disponen los elementos y se establecen las relaciones de composición. La manipulación de los planos permite crear ilusiones de profundidad, perspectiva y escala de una obra visual. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de interacción. El mecanismo de interacción entre la obra visual y el espectador es un aspecto fundamental en la aparición y la interpretación de una imagen. La forma en que el espectador percibe, analiza y relaciona con una obra artística puede influir en su experiencia estética, emocional e intelectual. El mecanismo de interacción puede ser activo, pasivo, contemplativo, participativo o reflexivo, dependiendo del contexto, la interacción del creador y la percepción del espectador. Bueno, ya para finalizar, mi nombre es Gabriel, soy el editor de este video y justo estoy terminando de editarlo. Y no puedo parar de pensar en cómo los diversos temas tratados acá son capaces de relacionarse no solo con el diseño gráfico, sino también con todo aquello que podemos percibir constantemente en forma de estímulos, que si somos lo suficientemente atentos, nos serán de mucha ayuda a la hora de desenvolverlos. Gracias por su atención.